Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Este 2021 nos ha traído muchas elecciones importantes, muchas decisiones que se toman en diversos lugares que van a marcar el devenir de los próximos años. Luego las PASO en septiembre, el 12 de septiembre de 2021, acá en Argentina, las elecciones que se dieron hace poco también en Alemania, las generales acá en Argentina que se vienen. Tenemos un año cargado de elecciones donde se van a definir muchísimas cosas, claves, digamos, para la reconfiguración de la distribución del poder político en los distintos países, en los distintos lugares que este año eligen a sus representantes. Y Venezuela en este sentido no se queda atrás. Ahora este mes de noviembre, además de las elecciones generales que vamos a tener acá en Argentina, también se vienen las elecciones regionales en Venezuela, donde se van a estar definiendo más de 1000 cargos en todo el país. Y es por eso que hoy en Abro Hilo nos proponemos hablar de estas elecciones, hablar un poco de lo que pasa en Venezuela para poder estar al tanto de lo que sucede en el vecino país sudamericano. En el día de hoy tenemos a Eloy que siempre nos acompaña en estos capítulos y también tenemos un invitado especial. Él es un erizo y más allá de que él vive en Argentina, él es venezolano, se llama Marco Zafra y lo trajimos porque justamente queríamos escuchar su perspectiva, su opinión, su visión de cómo se van a dar estas elecciones en su país y sobre todo cuál es la situación que está transitando hoy su patria. Bienvenidos muchachos, gracias por estar hoy. Hola a todos de nuevo. Buenas tardes, gracias por recibirme. Y nada, bueno, sí, como mencionaba Lucas, mi nombre es Marcos Zafra, soy un erizo, soy venezolano. Tengo, bueno, dentro de poco cumplo 21 años y desde el 2019 estoy acá en Argentina. Soy un estudiante de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires. Y, y bueno, eso es básicamente todo. Vamos a hablar ahora sobre el país, sobre las elecciones, si se puede calificar de esa manera, el próximo 21 de noviembre, de alcaldes y gobernadores, además de concejales y consejos deliberantes de todo el país. Eh, como mencionaba Lucas, o sea, se puede entender como una elección bastante grande. Pero primero, o sea, deberíamos ver si se puede considerar inicialmente como una elección en sí, que eso es como algo, un debate que llevamos teniendo en Venezuela más o menos desde el 2015, 2017, luego en las últimas elecciones parlamentarias del país en las cuales la oposición venezolana ganó y posteriormente el gobierno ejecutivo y a través del poder judicial básicamente anularon esas elecciones desde ese año, desde el 2015, existe una discusión importante de la oposición venezolana donde si participaron o no en las elecciones en vista de que pues, desde ese año vemos como una imposibilidad de generar un cambio político a través de la vía electoral en Venezuela. Perfecto, Marcos, muy interesante. Ahora, pones en duda esta cuestión de si podemos realmente considerar las elecciones o no, o al menos si las podemos considerar válidas y legítimas, pero sobre todo para un poco entender toda esta cuestión y avanzar sobre el tema, me gustaría un poco también que comentes cuál es la situación general del país en este momento, cuál es el contexto un poco en el cual llega Venezuela en este 2021, de la situación política, social, digamos, en general que pasa por el país y en las cuales estas elecciones, digamos, se presentan. Venezuela es un país que lleva desde más o menos el 2017 en una hiperinflación. Estamos por ser o sea, Venezuela es un país situado en una crisis, en la mayor crisis humanitaria, social, política y económica de la región en su historia. Venezuela, antes de la pandemia, era uno de los países, si no el país más pobre de América Latina, sobrepasando a Haití, desde
recientemente las distintas universidades del país hicieron un estudio, el estudio en COVID, en el cual se demostró que para este año el 96% de la población venezolana es pobre o está por debajo de la línea de la pobreza, y algo alrededor del 70% está por debajo de la línea de la indigencia. Entonces, sí, está pasando por un mal momento que nada, nunca se había visto en la historia del país y en la región. Esto obviamente tiene como causa principal el sistema político que llevamos experimentando durante los últimos 20 años, eh, de no solo eh, una política económica muy cerrada y mirando hacia una utopía del socialismo del siglo XXI, y también, bueno, una política social y política en sí, tipo restringida. O sea, Venezuela lleva muchos años en el deterioro de su democracia hasta caer en lo que en la ciencia política se considera como un autoritarismo no competitivo. Y nada de eso, o sea, ya antes de la pandemia veíamos esta crisis social, política y económica muy importante, y esto obviamente en la pandemia se profundizó. En Venezuela no, ahorita estamos yendo hasta estas elecciones y realmente no se tienen muchos datos sobre tanto la vacunación como los casos de COVID activos en el día, que eso, activos en la actualidad, que eso aumenta aún más la incertidumbre sobre la participación, ya que se considera como menos del 20% de la población venezolana está vacunada al 100% en este momento. Entonces, ir a un evento electoral en esta en estas circunstancias le suma más a la incertidumbre alrededor del evento. Sin contar a toda la gente que, como decís, puede no llegar a participar por sentirse desanimada con el sistema político, asustada de la represión o bueno, del COVID. Está aparte de la cuestión de toda la gente que no está en el país. Claro, Como vos, hay 5 millones de venezolanos que se fueron de su patria, la mayor crisis de refugiados en la historia de Latinoamérica. Y de hecho, la población venezolana bajó con respecto a los números que se esperaban en estos años. Es sí. realmente impresionante. ¿Ustedes, los venezolanos en el extranjero, tienen algún tipo de derecho a participar en estas elecciones? Bueno, específicamente en estas no se participarían porque justamente se están eligiendo cargos locales, regionales y municipales. Pero sin embargo, sí, los venezolanos en el extranjero, que como menciona Elo, y como se mostró en este estudio, el de la COVID, pasamos de ser un país de 30 millones de habitantes, que para estos años deberíamos haber llegado a 32, 34 millones, bajamos a 28 millones de personas, con un éxodo masivo y una crisis migratoria que es la segunda crisis migratoria más grande en todo el mundo, solo detrás de Siria, que ya para el año que viene habrá expulsado más de 6 millones de personas del país por la crisis social, política, económica y humanitaria, que a diferencia de los otros países como Siria, como Afganistán, no se ve a una guerra civil o a una intervención extranjera, sino que es política y social, o sea, no tiene que ver con una guerra. Entonces, estos venezolanos que se tuvieron que exiliar por cuestiones de hambre, por cuestiones de inseguridad, no tienen acceso al sistema político porque, bueno, esa es una de las trabas al sistema electoral, que el ente en Venezuela, el poder electoral es un poder independiente, supuestamente independiente, separado del sistema judicial y del poder ejecutivo, pero que está cooptado actualmente por el gobierno de Maduro. Y una de las tantas reformas que se tienen que hacer en el sistema es poder incluir a estos 6 millones de venezolanos que salieron del país y no se hicieron cambios de registro en el sistema electoral, eh, o bueno, si no me equivoco, en los datos del sistema electoral simplemente están registrados para ejercer su derecho al voto, que solo pueden participar en elecciones presidenciales, al menos 180, oscilan entre los 180 y los 300.000 venezolanos en el exterior. Eso es una mínima parte de los venezolanos que se han visto forzados a emigrar desde el
2017 hasta este año. Como dije, van a haber casi 6 millones, de los cuales solo están inscritos entre 180 y 300.000 venezolanos. Ahora, Marcos, te pregunto porque dijiste algo interesante hoy en tu primera intervención, que es, marcás un punto de inflexión en 2015-2016, y me parece interesante porque en realidad si vamos al caso, el chavismo como tal, digamos, el gobierno de Venezuela creo que 2002 puede ser, entonces son muchos años que incluso el mismo Chávez ha gobernado y incluso había un par de años todavía de Maduro, digamos, que gobierna hasta 2015, creo, desde la muerte de Chávez. Pero ¿por qué vos haces el punto de inflexión, digamos, desde cuando la gente empezó a desconfiar de las elecciones en 2015-2016? Porque a partir de ahí se puede poner una sombra de duda, digamos, sobre todos los resultados electorales. Sí, como el punto que yo pongo en el 2015-2016 es cuando el gobierno, eh, el régimen oficialista en Venezuela pasa de ser un autoritarismo competitivo, en el cual existía la representación opositora y se podían competir por algunos cargos populares, a un autoritarismo no competitivo. Y las elecciones desde ese punto pasan a ser un sistema de validación del régimen donde eh, los partidos opositores o no pueden competir o solo pueden competir según márgenes muy pequeños de oportunidad política para conseguir el poder. Y en el caso de conseguirlo, esto no representa verdaderamente que puedan ejercerlo, ya que, como pasó en las elecciones del 2015, el Tribunal Supremo de Justicia invalidó a esa Asamblea Nacional e hizo imposible que ejercieran sus funciones, o en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 2017, donde hubo gobernadores que ganaron la elección, tenían fiscales y las actas de que mostraban cuántos votos habían sacado y que habían sido los ganadores, y aún así no pudieron tomar el cargo porque fueron, o el poder electoral invirtió los resultados con participación humana, o sea, cambió activamente los resultados o simplemente no los reconoció y dio como vencedor a los candidatos oficialistas. Entonces, desde del 2015 al 2017 se dan ese tipo de casos donde ya tipo la democracia no se da, no funciona y simplemente las elecciones sirven como un mecanismo del régimen para revalidarse. De igual manera, ya antes de eso, desde 1998, que es la primera elección de Chávez, hasta el 2012, 2013, se seguían dando incidentes sobre que fueron erosionando de poco la democracia en el país. Pero esos puntos donde ya tipo los poderes ejecutivo y legislativo se ponen de acuerdo para obstruir a otro poder, se toma como ya un autoritarismo no competitivo. De hecho, bueno, yo recomiendo tipo mucho un libro de la una ONG argentina que se llama Transparencia Electoral, que se llama Así se vota en Venezuela, que básicamente es una investigación que muestra tipo los 20 años del gobierno del chavismo y del madurismo y cómo en ese periodo de tiempo fue erosionando el poder electoral para que lleguemos a este punto donde los venezolanos no creamos en el poder del voto como una herramienta de cambio, sino que simplemente las elecciones son como un acto que se hacen para revalidar al gobierno oficial de Maduro. Y con respecto a lo que decías de la competitividad del régimen, quedó entendido que la oposición no tiene ninguna forma de competir. De hecho, ahora mismo son un gobierno paralelo, que es más bien como una gran ONG, el gobierno de Juan Guaidó, pero dentro del propio régimen, dentro de lo que vendría a ser el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay, no te digo competitividad, pero hay algún tipo de rebalance de poder después de las elecciones, o está todo ya dicho. ¿Hay facciones dentro del PSV que estén disputándose estas gobernaciones, alcaldías, o está como ya todo digitado desde arriba por Maduro? Sí, sí hay facciones tanto civiles como militares que están en pugna todo el tiempo. Sin embargo, todo se resuelve en la centralidad del Poder Ejecutivo, que termina siendo Nicolás Maduro y su círculo cercano. Y, y nada, o sea, bueno, si se observan estas elecciones regionales que vienen,
el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo primarias a mediados del año, donde las primarias fueron un caos. O sea, se resolvieron o los candidatos que perdieron declararon fraude, hubo enfrentamientos armados, hubo clientelismo de parte de los candidatos oficialistas que ofrecían cajas de comida. Entre los propios... Entre el mismo partido, claro. Entonces, si ni siquiera en unas elecciones primarias pueden mantener el acto de un proceso democrático, eso no se puede esperar a que se lleve a cabo a escalas mayores, a lo que siendo es unas elecciones a nivel nacional. Entonces, eso es lo que se está enfrentando actualmente la oposición venezolana, que como vos mencionas, tipo, está ahorita atomizada en distintos proyectos que no hay una centralidad. Realmente, o sea, hay un debate muy grande entre la oposición venezolana entre si se participaba o no, que terminó decantando por sí participar, porque las otras opciones habían quedado un poco por la pandemia y por el contexto actual internacional, habían quedado un poco ya atrás el tema del apoyo a la comunidad internacional, una salida capaz tipo de intervención militar o el apoyo al gobierno interino es tipo, o sea, aún tiene reconocimiento internacional, pero está trancado, o sea, la oposición venezolana necesitaba una nueva vía de rearticularse y bueno, creo que una parte de ella está como poniendo estas elecciones como una manera de reactivar los mecanismos de calle y poder articularse para tener nuevos liderazgos de cara al 2024, que si no me equivoco son las próximas elecciones presidenciales. Ahora, Marcos, mi consulta va por esto que hablabas, esto último que hablabas de la oposición y el rol que tiene, digamos, nombraba esta cuestión, digamos, o este debate, digamos, que tiene interno la oposición de decir si nos presentamos o no, porque también por otro lado es, al margen de que uno puede presentarse para tratar de disputar la pequeña cuota de poder, digamos, que uno puede competir, por la cual uno puede competir, la verdad es que también por otro lado es, como vos decís, tipo legitimar elecciones, que en realidad uno ya sabe, ya conoce el resultado y ya sabe que al final, digamos, no va a ser tampoco algo competitivo realmente. Pero mi pregunta es un poco también porque viendo para este episodio me di cuenta de que la oposición en sí parece que está dividida, digamos, porque hay como dos frentes que son opositores, pero que van por separado. También parece que hay una especie de coalición que parece incluso hasta ser más de izquierda o la oficialista de Maduro, digamos, e incluso también grandes partidos, digamos, que no se presentan en la elección, como decías. Entonces, un poco, por qué la oposición no va directamente incluso toda junta, digamos, ya que al menos el sector que se presenta a la elección, por qué no va junta y va por separado? La cuestión está en el contexto en el que llegamos a estas elecciones, que es realmente pasando por un periodo de la pandemia que golpeó mucho las estrategias de la oposición, que justo cuando empezó la pandemia iban a iniciar de nuevo actividades de calle, de manifestación, de protesta, pero que por temas de salud y de seguridad de la población venezolana tuvieron que pausarse y bueno, eso prácticamente disipó completamente cualquier estrategia popular que se pudiese articular en ese momento y bueno, llevamos en 2 años la representación de Juan Guaidó como el gobierno interino de los venezolanos, legítimo en Venezuela. Está por otro lado la posición de Enrique Capriles Radonsky, que es ex gobernador de uno de los estados más grandes de Venezuela y fue por años el mayor referente opositor en el país, que él es el principal líder opositor que está llamando a participar en las elecciones. Igual la parte de Guaidó, o sea, ellos están lanzando candidatos y de la misma manera ellos están exigiendo, la oposición venezolana no está en contra de la participación electoral, sin embargo, busca conseguir condiciones electorales. Condiciones electorales, por ejemplo, observación internacional que va a haber en las próximas elecciones, va a haber una misión electoral de la Unión Europea, que eso no pasaba desde el 2005.
va a haber un equipo específico de las Naciones Unidas, del secretario general, que va a hacer un informe, aunque privado, para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso también es un tipo de observación internacional. Pero van a haber dos, se hizo una reforma con la nueva Asamblea Nacional Chavista que ganó en el 2020. Ellos nominaron a dos rectores supuestamente imparciales, opositores al Consejo Nacional Electoral, que eso también ha servido como cierta garantía y se han hecho ciertas auditorías al sistema electoral en Venezuela, que es un sistema electrónico eh, que, que, bueno, existió muchas dudas por cierta parte de la población venezolana en cuanto si es posible incidir en el sistema de alguna manera. Y bueno, se ha estado auditando, pero igual como mencioné antes, siguen existiendo muchísimas trabas como partidos opositores intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que se los dan a supuestos opositores. Hay toda una parte de una oposición, una supuesta oposición que está financiada activamente por el régimen de Nicolás Maduro, que desde el 2020, eh, que se hace llamar Alianza Democrática, que está como conformada por partidos intervenidos por la justicia, y hay líderes políticos inhabilitados. La gran mayoría de los líderes políticos opositores cuentan con inhabilitaciones políticas que evitan que participen en sus municipios, en sus gobernaciones. Entonces, existe mucha eh, propaganda en medios públicos a favor de del partido oficialista. Es una lista muy larga de cuestiones que hacen dudar sobre si participar o no. Sin embargo, o sea, al final el debate en la oposición se resolvió por participar y seguir exigiendo condiciones electorales. Y bueno, la parte más principal de la oposición, que se reúnen a través del G4, que son cuatro partidos principales reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática, va a estar participando en las elecciones. Luego tienes a lo que ya había mencionado, esta Alianza Democrática, que son los partidos intervenidos por la justicia y dado a supuestos opositores afines a Nicolás Maduro. Luego tienes la facción del oficialismo de PSUV. Y por último tienes a lo que vos estás mencionando de personas más de izquierda al gobierno de Maduro, que simplemente son las personas que han salido de la coalición gobernante por temas de luchas facciosas y poder, que simplemente ya en los últimos años empezaron a cuestionar el liderazgo de Nicolás Maduro como autoritario, pero son personas que hasta hace año, 2 años seguían dentro de la coalición y eran fiel creyentes del sistema del régimen político que se había formado en Venezuela. Entonces, Marco, esto me genera una serie de dudas. Primero que nada, lo que a mí me suena es que participando de estas elecciones organizadas y fiscalizadas por el régimen, por más que haya observadores internacionales, etcétera, medio que se está legitimando el proceso electoral. ¿Cómo es el proceso? ¿Significa que se estaría reconociendo al gobierno de Maduro? ¿Guaidó tendría que renunciar? ¿O va a haber una especie de convivencia con los gobernadores elegidos del chavismo, pero va a seguir habiendo Asamblea Nacional? ¿Cómo va a funcionar eso? La cuestión, como se ve, es compleja, ciertamente es complejo y nada, yo siento que este proceso el 21 de noviembre va de la mano con el proceso de negociaciones que se venía dando en México, que recientemente se pausó. O sea, no sé si habían seguido todo este proceso que se está dando entre la plataforma unitaria, que es los representantes de los partidos principales de la oposición y el gobierno interino de la Mesa de la Unidad Democrática con el régimen y el gobierno de Venezuela. Se venían dando negociaciones para llegar como a una, como parecido a los acuerdos que se llevó entre la FARC y el gobierno de Colombia en Cuba en el 2016, si no me equivoco, para llegar a acuerdos básicos para llegar a una solución política en el país, porque
de nuevo, como se ha visto históricamente, o sea, la oposición venezolana es una oposición verdaderamente democrática y que tiene, o sea, no busca salidas que nos estén dentro de las leyes y la constitución y de salidas políticas democráticas a la peor crisis de la región en su historia. Sin embargo, este tipo de diálogos y de negociaciones se han visto históricamente utilizados por el chavismo como formas de ganar tiempo y de disipar o formas de ganar un poco más de legitimidad con la comunidad internacional. La diferencia en este tipo de negociaciones es que venían con un seguimiento internacional un poco más serio, vienen con la mediación de Noruega y con la participación de otros países de la comunidad internacional que podían aspirar a tener un mayor consenso entre las partes. Además que el chavismo estaba buscando finalizar el tema de las sanciones, recuperar ciertos activos internacionales y un poco la normalización, como tú lo mencionas, o legitimización del régimen, pero mientras que la oposición está buscando mejores condiciones electorales y cuestiones así que, bueno, de nuevo, o sea, para mí estos dos procesos van de la mano. Eh, Lamentablemente este proceso de negociación se puso en pausa por el tema de la extradición del empresario testaferro, aliado de Maduro, Alex Saab, que estaba en Cabo Verde, estaba preso en Cabo Verde. Lo extraditaron la semana pasada a los Estados Unidos por cuestiones del lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, la parte del gobierno venezolano de Maduro, él puso pausa a estas negociaciones. Y nada, entonces, de parte de la oposición, el debate que se llegó de nuevo fue como utilizar estas elecciones como no solo para intentar ganar una cuota de poder mínima en el país, porque de nuevo las alcaldías y las gobernaciones en la Venezuela de Maduro y de Chávez, tipo, o sea, tienen muy poco nivel político, muy poco poder político por el tema de la centralización gigante que existe en el país hacia alrededor del Ejecutivo. Pero de nuevo es como una forma de articular, de mover masas de cara a unas posibles elecciones presidenciales a futuro y poder concluir el tema, la crisis política que existe en Venezuela a través de una vía electoral. Es retomar la vía electoral, ya que las otras vías que se han estado recurriendo desde el 2018 para acá no han dado los resultados que se esperaban por bueno, una multiplicidad de factores. Pero es básicamente eso. Ahora, quiero traerte un poquito más a otro tema, porque ya analizamos un poco la situación política, digamos, cómo se van de alguna manera desgranando los distintos actores que van a participar en la elección, digamos, y toda la situación de los distintos espacios políticos que van a presentarse. Pero un poco quería traerte también un poco la cuestión de la gente, ¿no? Los ciudadanos. Como sabrás, digamos, acá en Argentina, creo que no llegamos al 60% de participación en las elecciones, en las PASO, o arañamos el 60% apenas. Todo metido, digamos, no solo en un desencanto general con la política, sino también con una crisis económica, la pandemia y una cantidad de cosas, digamos, que ya sabemos que han sucedido, y por eso un poco la gente no tuvo ganas de ir a votar, no tuvo realmente la intención, la motivación, y un poco teniendo en cuenta que probablemente Venezuela tiene problemas así mucho más graves que los que tenemos acá. Supongo que la gente tampoco estará muy pendiente o con ganas de participar en estas elecciones. ¿Cómo ves eso, digamos, la situación de la gente? ¿Cómo ves las elecciones? Si está pensando realmente en ir a votar, si las tiene en cuenta, si realmente le interesan, o se ve un desencanto generalizado también. La cuestión en Venezuela, de, de nuevo, por la magnitud de la crisis social y económica, ha llevado a la gran mayoría de los venezolanos a un gran rechazo y una apatía política a grandes niveles. Tipo, o sea, la crisis ha llevado a una resignación general de los venezolanos y de que piensen que no vean en la política como una forma de solucionar sus problemas. De hecho, hay distintas encuestas que muestran que tanto Nicolás Maduro como
los principales miembros de la oposición tienen una gran imagen negativa y hay un gran porcentaje de la población que no se siente representada por ninguno de ellos. Sin embargo, o sea, como había mencionado antes, que llevamos desde el 2017 en una gran apatía electoral, el tema es que tanto la tradición democrática en Venezuela como los ciudadanos actuales, tipo, eh, hay como un creciente nivel de participación de distintas encuestas que miden que si se hicieran elecciones tanto de gobernadores, alcaldes, presidenciales, más de la mitad del país tiene intenciones de participar porque, como dije, tipo, la vía no electoral no ha conseguido tampoco no ha conseguido con los resultados que se esperaban, entonces la gente simplemente quiere poder participar en algo que capaz ayude a mejorar su situación de vida, su situación económica, su situación social. Se tiene entendido que sí, que si se dan elecciones en noviembre, se espera que más de la mitad del país se participe. Sin embargo, como lo dije, puede pasar cualquier cosa, porque tienes a más de la mitad del país que quiere participar, pero que no se siente representada por ninguna cuestión política. Obviamente el rechazo al gobierno es mayor. El chavismo desde hace años, tipo, eh, no pasa un caudal de votos en 3 millones de personas en un país que tiene, si no me equivoco, tiene más de 11 millones de personas inscritas. La situación de noviembre es como puede pasar cualquier cosa. Obviamente con la desarticulación que hay en la oposición no se espera como una victoria muy grande, sino que simplemente están participando para luchar por los espacios que puedan conseguir y para articularse e iniciar a preparar nuevos liderazgos que salgan de esta elección. Entonces, el chavismo, porque a mí lo que me daba la sensación cuando empecé a ver que iba a haber elecciones en Venezuela, es que la única razón por la que dejaban participar a la oposición es porque estaban convencidos de que entre toda la gente que no iba a ir y toda la gente que se fue, y las trampas de siempre, que no iban a perder, como que iban a dar legitimidad porque la gente vota, pero a la vez el chavismo iba a ganar fácil, caminando. Sí, sí, Decir que no es así, entonces, que hay probabilidad de que la oposición gane asiento y de que pueda ejercer efectivamente esos lugares. ¿Vos ves que puedan surgir nuevos liderazgos? ¿Hay nombres que se estén tirando de quién puede ser el nuevo, digamos, líder de la oposición en Venezuela? Eso sería como el pensamiento de la oposición, que pueden ganar en ciertas alcaldías y ciertas gobernaciones que resulten importantes en el país, como lo son la gobernación del Zulia, la gobernación de Bolívar, de Miranda, que son estados grandes en Venezuela, que han sido anteriormente bastiones de la oposición, pero por el tema de las trabas del gobierno y por la deserción electoral, tipo, en los últimos años han sido parte del oficialismo del régimen de Maduro, pero, pero la oposición no está visualizando estas elecciones como para una victoria donde ellos ganen ni siquiera la mayoría de las gobernaciones. Eso no está de cara, pero sí han surgido en estas elecciones como ciertos liderazgos más jóvenes que también muestran un poco la cara de la crisis que ha estado pasando Venezuela, porque son liderazgos que vienen de hacer mucho trabajo social y con organizaciones no tanto políticas, sino de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Roberto Patiño, que es un líder social que inicialmente lanzó su candidatura a la alcaldía de Libertador, a la alcaldía metropolitana de Caracas, que es básicamente la comparación del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no logró la candidatura opositora, pero sin embargo tenía mucho apoyo popular de barrios, porque él fue director, coordinador, presidente de una organización que se llama Alimenta la Solidaridad y distintas otras ONGs que trabajan básicamente en la ausencia del Estado venezolano en el tema de la alimentación, de la comida, de la salud de las personas más pobres en el país. Ahí están ese tipo de organizaciones en los barrios populares,
en lo que en Venezuela serían, en lo que en Argentina serían consideradas las villas. Ahí salieron muchas de estas organizaciones y muchos de estos líderes que actualmente o intentaron conseguir la candidatura opositora o actualmente son candidatos con la oposición, como también Andrés Chola en Sucre o Gabriel Santana en Chacao. Pero como estoy mencionando, todos estos son liderazgos que están surgiendo que en lugares que anteriormente eran bastiones opositores. O sea, lo que la oposición está buscando es volver a retomar esos espacios que perdió por todo el tema de la no participación electoral y por las trabas del chavismo, aún así teniendo aún muchas de estas trabas y lo que está buscando la oposición es algo así parecido a una misión imposible, que realmente, o sea, puede resultar o muy bien o muy mal dependiendo de cómo lo hagan. Y hasta el momento, o sea, el gobierno no parece dar ningún indicio de que va a dar mayores condiciones electorales que no sean el tema de los electores o la observación internacional conseguida para estas elecciones. De hecho, se hizo un pequeño simulacro en las semanas pasadas, donde el 87, según la ONG Súmate, que es una ONG que sigue el tema electoral en Venezuela, también la recomiendo, mostró que había en el 87% de los centros electorales habían puntos rojos, que son una herramienta que ha utilizado el chavismo históricamente para hacer presión social a sus electores, para saber si votaron o no y si votaron por el partido de gobierno o no. Entonces, en el simulacro que se hizo, en el 87% de los puestos estaba ese tipo de maquinaria que ha sido parte del chavismo para ventajismo y tener ventajas electorales. Lo último que se me ocurre de algo que mencionaste antes y que medio que pasó, el tema de Alex Saab, que era uno de los testaferros de Maduro, creo que hacía negocios con los contratos de suministro que pasaban desde Colombia. Ahora, gracias a sus confesiones de que está preso en Estados Unidos, se están conociendo muchos más de los testaferros y mucho más datos sobre cuáles son los mecanismos que usa el régimen para lavar dinero y para que sus oligarcas tengan sus cuentas seguras en el exterior. Y con los Pandora Papers tengo entendido que se revelaron mucho más datos todavía de los testaferros de los dirigentes del régimen venezolano. Eso le permitiría a Estados Unidos, por ejemplo, hacer sanciones dirigidas con mayor precisión apuntando directamente a lo que sería, digamos, la ruta del dinero chavista. ¿Qué se dice en la comunidad internacional de levantar estas sanciones y decir, bueno, como Maduro está haciendo una apertura y está permitiendo participar a la oposición y parece que está normalizando las cosas? Parece ser esa la esperanza del régimen, que se levanten las sanciones, que empiecen a distenderse las relaciones con el resto del bloque occidental democrático. ¿Eso es probable que pase o al contrario que se endurezcan las sanciones ahora que se puede? El tema tanto de Alex Saab como el de las sanciones es un tema muy interesante que, o sea, vamos a hacer otro podcast. Realmente sobre Venezuela hay muchos temas que se pueden tratar individualmente, que 20, mucha charla, pero sí, inicialmente el tema de Saad, sí, él fue un empresario cercano al gobierno que inicialmente tenía como contratos de construcción, luego fue el tema de contratos de alimentos a través de este programa que tiene el gobierno que se llama Cajas y Bolsas CLAP, que es básicamente un mecanismo de control social que utilizan para darle comida y alimentos a las personas más pobres en el país, pero que están ligadas a la cuestión política de si eres opositor, obviamente no vas a recibir una caja de comida y cuestiones así. Bueno, Alex Saab era uno de los articuladores principales que recibía una millonada, mucha financiación para estas cajas y las vendía a sobreprecio y entregaba alimentos de baja calidad, tipo, hay muchos reportes de niños que toman leche de la caja de CLAP o suplementos de leche que no tenían proteínas o no, se vendían como leche, pero no tenían la calificación ni siquiera para ser considerada leche o polvo de leche. Entonces, entonces sí, él fue arrestado en Cabo Verde y recientemente fue extraditado hasta los Estados Unidos. Y
y la esperanza es que él llegue a un trato con la justicia americana donde pueda hablar sobre mucho del camino del dinero y de la corrupción venezolana, que de hecho en los últimos días ya cayó otra demanda a un gobernador o exgobernador del Táchira en Venezuela, otro estado, que, que también habla sobre el tema de la corrupción del chavismo, que es algo que tanto del de este gobernador como el de Alex Saab está muy bien explicado en un portal de noticias de periodismo de investigación venezolano que se llama Armando Info. Muy recomendado, han ganado premios internacionales y fueron también parte de la investigación esta de los Pandora Papers. Y cambiando el tema a la cuestión de las sanciones, para mí en el corto mediano plazo yo no veo que se aproximen a sacar siquiera las sanciones más generales, menos las individuales, porque están estos dos tipos de sanciones: las sanciones que congelan en activos en el exterior, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países afines de personas, de individuos, personas individuales como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, figuras específicas del gobierno, y luego están las sanciones más generales que impiden a las empresas americanas, europeas, hacer negocios con personas y con empresas del régimen venezolano, como puede ser PDVSA, que es una sanción que sí afecta más de forma más general a la población venezolana, porque bueno, PDVSA es la principal fuente de ingresos del gobierno, la empresa petrolera nacional en un país principalmente petrolero. Entonces tipo una sanción de ese estilo sí puede afectar un poco más, pero de nuevo tipo las sanciones, lo que han logrado las sanciones es tipo una apertura económica por parte del gobierno y bueno, cierta liberalización económica en el país. Pero bueno, se está en esa mesa de negociación, el chavismo estaba ahí para ver si podían negociar un leve o progresivo levantamiento de las sanciones, pero bueno, como se vio la semana pasada, el chavismo volvió a patear la mesa de negociación y es poco probable o realmente no se sabe si realmente van a volver a sentarse. Entonces nada, tipo al corto o mediano plazo no creo que se levante o se quiten sanciones. Bien, Marcos, te quiero traer más como para ir cerrando, la verdad que una charla muy interesante, la verdad que nada, me gustó bastante, digamos, todo lo que fuiste contando, digamos, pero trayéndote a un plano un poquito más personal, me gustaría saber, bueno, no sé si solés hablar, digamos, de forma recurrente con tu familia, con tus conocidos allá en Venezuela, digamos, no sé si hablan, digamos, si van a ir a votar o no, digamos, si les recomendás algo en ese sentido, y sobre todo por si algún otro venezolano, digamos, algún otro venezolano llega a este podcast, digamos, y nos escucha, no sé si tenés algún mensaje o algo que le quieras decir a tus compatriotas, digamos, que puedan estar escuchándonos en este momento. Bueno, mi mamá sí allá en Venezuela, está en Caracas, nosotros somos caraqueños, y nada, lo que yo le he dicho es tipo, en la poca capacidad que uno tiene como ciudadano venezolano, ciudadano argentino, de participar en cualquier forma de cambio posible para combatir al régimen venezolano, tipo, hay que tomar. O sea, cuán pequeña sea, tipo, si uno puede participar, yo soy, yo estoy a favor de que la gente participe. Y bueno, si está esta posibilidad en las próximas elecciones, aún con todas las trabas y problemas que existan, tipo, yo insto a las personas que participan, si pueden, que es bueno, en mi caso no, porque bueno, estoy en Argentina, en el caso de mi mamá capaz sí, porque vivimos en una zona donde sí se puede participar sin problemas. Mi mamá está en una posición tipo con la ayuda de mi hermana y con nuestra ayuda acá en Argentina, tipo, no depende de la existencia del gobierno, pero yo entiendo que esa no es la realidad de muchos venezolanos que tipo sí podrían participar y tendrían muchos problemas de perder ayudas económicas, perder las cajas de las que había mencionado de alimentos, perder hasta su apartamento. La cuestión de las viviendas otorgadas por el Estado, esas viviendas no son de la persona que está viviendo en ese momento ahí, sino que es propiedad del Estado, y si ellos ven que tipo pudiste o no participar en contra de ellos, te pueden hasta quitar tu vivienda, tus alimentos,
tu ayuda económica, que en crisis económica, política y social que está pasando en Venezuela son cuestiones tipo de vida o muerte. Entonces, tipo, insto a los ciudadanos que puedan participar y que quieren participar de cualquier posibilidad de cambio, lo hagan de la forma que puedan, pero también entiendo a las personas que sienten que no es posible y que no hay condiciones y que bueno, esto realmente puede o no servir para llegar a un cambio de la realidad política en el país. Entonces, bueno, eso. Un poco medio tibio, pero espero que la conversación le ayude un poco y bueno, cualquier duda, tipo, no les dejo mis redes y cosas así, tipo, mi nombre, Marcos Zafra, Piso. Y nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Espero poder participar en otros eventos con ustedes y hay que seguir erizando a la Argentina, a la región y al mundo. Perfecto, Marcos. La verdad comparto lo que dijiste, totalmente interesante, la verdad que me encantó la charla. Gracias, Eloy, también por estar acá hoy. Así que bueno, la verdad que salió un episodio muy lindo. Espero que la gente que esté escuchando lo aprecie así también. Así que bueno, muchas gracias a ambos y espero obviamente volverlos a ver en otra edición. Muchas gracias. Adiós. Gracias por la invitación. Ahora un poco hablándole a la audiencia, gracias por escucharnos, gracias por seguir atentos al contenido que vamos generando, no solo en el podcast mismo, en Abro Hilo, sino también en YouTube y en las distintas redes. Estamos tratando de estar lo más activos posibles, así que bueno, gracias a la audiencia que nos sigue y que nos escucha siempre. Y si nos escuchás por primera vez o no nos seguís hace mucho, obviamente que te invito de vuelta a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, donde capaz nos estés escuchando, pero también estamos en YouTube, Club del Erizo, y en Twitter, en Instagram, digamos, estamos en Twitter como arroba Club del Erizo, y en Instagram como arroba Club del Erizo Oficial. Estamos ahí siempre avisando cuando hay algo nuevo, digamos, que publicamos o que sacamos algún contenido específico, lo estamos avisando ahí. Incluso en YouTube también hace poco sacamos otros videos de la serie Es más complejo, que son básicamente videos de historia, conversaciones de historia, que incluso los chicos también están ahora sacando contenido de spots y jingles de campaña del pasado, digamos. La verdad que es algo muy interesante y divertido, se los recomiendo para quien quiera algo distinto y con otro tono. Y bueno, gracias por escucharnos y gracias por estar presente siempre. Espero que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Abro Hilo.